Bueno, siguiendo con los estados secundarios que habíamos empezado viendo a través de esa fuente con la historia antigua, etea, según lo refleja el edicto de Telepinu, tenemos una complementaria que lleva por título El testamento político de Hattusil I. Esa fuente cronológicamente es anterior al reinado de Telepinu y a su edicto. Como habíamos dicho, Telepinu es de 1525, más o menos, y la fecha para este rey Hattusil I es bastante antes, parece haber reinado, según las reconstrucciones cronológicas, más o menos entre 1650, 1620, es decir, es bastante anterior en el transcurso del reino antiguo, en donde ubicamos casi sobre el final a Telepinu y esos acontecimientos que él va narrando. Y se acuerdan que hablaba de las disputas familiares o de facciones que se daban antes y que había que cesar con esos conflictos y ese derramamiento de sangre, y por lo tanto decretaba un orden sucesorio que en realidad estaba basado en costumbres que los eteos ya tenían, ¿no? Y esta fuente es complementaria, demuestra esa situación anterior, según, claro, hay que imaginarse quién manda a escribir esto, ¿no? El testamento político de Hattusil I describe a ese rey en su lecho de enfermo y con esa percepción de que estará por morirse en breve, y decide hacer un cambio. Parece que tenía un primer candidato, que era un sobrino, a sucederlo, él prefería, lo favorecía, pero después pasa algo, parece querer decir o que haber detectado algún tipo de traición, ¿no?, por parte de ese sobrino, y en esa traición, que él llama, ¿no?, una falta de gratitud, está involucrada la propia hermana de este rey Hattusil I, y aparece esa denominación de serpiente para esta mujer, ¿no? Esa hermana de Hattusil es la mamá de este sobrino que supuestamente estaba destinado a sucederlo, y eso hace que Hattusil cambie de idea, ¿no?, y en su lugar nombre a otro o a otro pariente, elige entre otros de sus parientes, un nieto creo, finalmente, como su sucesor, ¿no? Eh, yo el rey lo llamé, ¿no?, dice al primer heredero, ¿no?, al joven Labarna, ¿no? Lo había asignado ante vosotros, lo había designado, perdón, ante vosotros, ante la asamblea. Se lo llama Labarna como si fuera un futuro rey, ese sobrino, el primer candidato, ¿no? Habla a los guerreros de la asamblea, el pancus, fíjense, ¿no?, esta idea de como una especie de jefatura guerrera, ¿no?, aunque se hable del rey, ¿no? El rey Tabarna, que es el Tabarna Hattusil en este caso, habla a los guerreros de la asamblea y les dice: he caído enfermo, al joven Labarna lo había designado ante vosotros, que se siente en mi trono, yo lo llamé hijo mío, lo abracé, lo enaltecí, me he dedicado incansablemente a él, pero él ha dado muestras de ser un joven indigno de ser visto. No vertió lágrimas, no mostró magnanimidad, es frío e ingrato, ¿no? Ya empieza a descalificarlo. Y después nos vamos acercando a los motivos, ¿no? Yo, el rey, lo convoqué a mi presencia, lo hice venir a mi lecho y le dije: ¿y bien, qué es todo esto? Nadie en el futuro va a criar al hijo de su hermana como al nado suyo. Al nado es una traducción muy española, son los parientes por el lado femenino, digamos, de la familia. Nunca ha guardado en su corazón la palabra del rey. En cambio, la palabra de su madre, que es la hermana del rey, la palabra de su madre, esa serpiente, la ha guardado en su corazón. Es decir, prefiere escucharla a ella y no a mí, parece decir Hattusil I.
No se olvide que es el testamento. Esto es redactado, seguramente, por quien de verdad lo sucedió en el trono. No este candidato que no parece aceptable, aunque había sido la primera elección de Hattushi, ¿no? Entonces, también sus hermanos y hermanas se han dirigido a él siempre con palabras desconsideradas y él las ha escuchado. O sea, tiene una facción de su familia que son conspiradores, aparentemente, ¿no? Yo, el rey, he tenido conocimiento de ello. Opondré la hostilidad a la hostilidad. Basta, ya no es hijo mío. ¿Eh? Entonces, bueno, su madre bramó como una vaca, es decir, se queja, la hermana del rey, de que el rey haya cambiado de candidato a sucederlo, ¿no? Pero yo, el rey, ¿acaso he hecho algo malo? ¿Acaso no lo nombré sacerdote? Siempre lo ensalcé para su bien, ¿no? Pero a los deseos del rey, él no ha mostrado la menor consideración, ¿no? Si a los deseos del rey no ha mostrado la menor consideración, ¿cómo va a mostrar consideración a los deseos de los súbditos del rey, en Hatuyas? Es decir, no va a servir para gobernar. Su madre es una serpiente, ¿ven? Esa insistencia tiene que ver con esta importancia, ¿no? De las mujeres de la familia real, cómo inciden, como puede haber sido la Tahuanana, la gran madre real, o esta, una hermana, es decir, en la realeza etea hay esta característica, ¿no? Las mujeres de la realeza son mujeres de peso, son mujeres que inciden, que favorecen o que asusan a otros, ¿no? En una facción, para que se candidaten al trono, para que eliminen a otros candidatos. Esa es toda esa situación anterior que Telepino en el edicto refiere como, bueno, hubo mucho derramamiento de sangre, ¿no? Y después transcurre el resto de la fuente, después ustedes vean los detalles. Sobre el final aparece el nombre, ¿no? De Mursil, que es, creo, un nieto, y ahí está el cambio. En vez de ese sobrino, que no se ha portado como corresponde y que ha conspirado y que ha sido ayudado por su madre, la hermana de este Hattusil, que está aparentemente muriendo y que es como una serpiente esta mujer, bueno, ese es reemplazado por un tal Mursil, ¿no? Y se lo aconseja, ¿no? Debes mostrarte respetuoso en todo lo concerniente a los dioses, es decir, que haga las ofrendas, no te retrases, no te descuides, que así sea, mis palabras te he dado, esta tablilla leerán ante ti continuamente mes tras mes, imprime mis palabras y mi sabiduría en tu corazón y gobernarás a mis servidores y a los principales ciudadanos. Bueno, ciudadanos es una traducción muy anacrónica. Si ves que alguien es culpable de una ofensa, ya sea que peque contra el Dios o pronuncie alguna palabra inconveniente, consulta siempre a la asamblea. O sea, va a ser el rey. Pero fíjense cómo en esta primera etapa, estos primeros momentos de esta historia de los eteos, existe una asamblea, ¿no? En esta relación con las jefaturas. Y finalmente, bueno, este es el joven que va a tener el trono en lugar del primer candidato. Esta es una fuente que complementa un poco, ¿no? Esto de los eteos y su transición hacia el Estado y cómo quedó plasmada según la perspectiva de Telepinu, según la perspectiva quizá del propio Mursil en este testamento de Hattusil, ¿no? Que aparentemente hace hablar a su abuelo aconsejándolo y eligiéndolo, ¿no? Y desechando a otro candidato, ¿no? Pero es la documentación que tendríamos para acercarnos a lo que puede haber sido una transición hacia el Estado en este caso, ¿no? Tenemos una fuente hebrea, que es Jueces 9, solamente un fragmento de Jueces 9, son los primeros versículos, digamos del 1 al 5 inclusive, más o menos. Tiene un título particular, ¿no? El reinado de Abimelech, pero está en el libro de Jueces, que es un libro, los jueces son caudillos, digamos, ¿no? Y es un libro en donde se va explicando o se va describiendo
cómo se van sucediendo diferentes jefes, esto es lo que se llama los jueces, que en realidad son caudillos militares, en la explicación, como es un texto bíblico, teológica, digamos, parece ser la divinidad la que despierta, digamos, a un liderazgo, alguien que está inspirado, para combatir, para poder ocupar un lugar en la tierra, ¿no? En la narrativa de Jueces uno tiene momentos en donde se ven combates de hebreos, aparentemente piensan que son todos textos escritos muy a posteriori de los supuestos hechos que describen, ¿no? Ya veremos crítica bíblica. No podemos dar una fecha segura de redacción, pero el momento de la conformación del reino no es un momento en el que hay escritura. Este es un relato construido a posteriori, como puede hacer Telepinu, ¿no? En esa transición, bueno, Telepinu ya está en poder de la escritura y deja por escrito el relato. En el caso bíblico, muchos textos se escriben muchísimo después, ¿no? En base a lo que serían los recuerdos, la memoria colectiva, las tradiciones orales. Hay un recuerdo de haber determinados grupos entrado, ¿no?, en una zona de Palestina, haberse asentado en contacto, en intercambio pacífico con gente que ya estaba asentada, y en otros momentos lo que describen algunos capítulos de Jueces es tensiones, ¿no? Combates contra gente que ya está establecida, y aparecen los nombres que muchas veces son imposibles de determinar exactamente quiénes son, solamente están referidos en el texto bíblico. Muchos de estos pueblos que son mencionados como gente que estaba en Palestina y contra los cuales se lucha, los hebreos luchan, para poder asentarse, hacerse un lugar en esa tierra, ¿no? Entonces, bueno, son estos relatos así, con las dos cosas, ¿no? Por momentos las convivencias y el intercambio con los locales, digamos, y en otros momentos los combates. Acá, bueno, estamos en una especie de paréntesis, no están hablando particularmente de un juez, sino de alguien que se llama Abimelech y que parece tener la intención de ser un líder. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Jueces 9, ¿no? Ya veremos sobre la historia de Israel algunos otros momentos cuando veamos crítica bíblica en la unidad 4, que tenemos alguna lectura en referencia a eso, y entonces volveremos sobre estos temas. Pero acá, yendo a lo que está relacionado explícitamente con esa transición hacia el Estado, uno podría decir, ¿no?, en este caso de un Estado secundario, el caso de los hebreos o el caso del antiguo reino de Israel, como quieran decirlo, en nuestro caso de Estado secundario en la zona de Siria y Palestina, como yo dije, hay muchos antecedentes, ¿no?, de asentamientos urbanos en la zona y de formaciones estatales, empezando, por ejemplo, por el reino de Ebla, en el norte de Siria, que tuvo una duración entre el 2400 y el 2200 a.C., ¿no?, medio como en paralelo al reino acadio en el antiguo Irak. Bueno, y Ebla tenía contactos con Mari, digamos, con esa zona de lo que vulgarmente conocemos como Mesopotamia, es decir, es un reino con su propia administración interna y muchos contactos de intercambio a larga distancia con otros, ¿no? Como uno de los ejemplos de los tantos reinos que se suceden desde ese momento, que es el tercer milenio, hasta el año 1000 más o menos, que convencionalmente se dice, bueno, es como la gran inauguración, ¿no?, de un reino hebreo con supuestamente David conquistando Jerusalén y tomándola como capital de ese antiguo reino, ¿no? Fecha convencional en torno al 1000. Todo esto sería algo previo, es como alguien que haya tratado de reconstruir qué estaba pasando antes. Entonces, esto que estamos leyendo acá, en Jueces 9, no es un reino, pero es la historia de alguien que parece tener pretensiones, ¿no?, de tener otro lugar. Y presentan al personaje: Abimelech, hijo de Yerubaal, marchó a Siquem, donde los hermanos de su madre,
En Siquem están los hermanos de la madre de Abimelech. O sea, va a donde viven los tíos maternos. Vayamos pensando en la importancia del parentesco, ¿no? En esas formaciones que Clastres describiría, comillas, la sociedad primitiva, o Serviss diría, bueno, son las jefaturas, ¿no? Necesita de los parientes. Vimos a los eteos con los hermanos, ¿no? Los parientes políticos, ¿no? Sus soldados, había un orden jerárquico, ¿no? Y acá alguien va a buscar a los hermanos de la madre para decirles, ¿no? A ellos y a todo el clan de la familia de su madre, decide esto, por favor, a los señores de Siquem, ¿no? A oídos de todos los señores de Siquem. Es decir, ustedes, no yo, ustedes vayan y hablen, dice Abimelech, con los importantes. Serían los patriarcas, los jefes de las familias de peso, ¿no? Y decidles a ellos y a oídos de todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para vosotros? ¿Que os estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Yerubal? Parece que Abimelech tiene muchos hermanos, ¿no? Su padre se llama Yerubal. ¿Qué es mejor? ¿Que os estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Yerubal, o que os mande uno solo? Recordad además que yo soy de vuestros huesos y de vuestra carne. Es decir, insiste explícitamente en el hecho de ser pariente de sus tíos, ¿no? Le reitera a sus tíos maternos que él es pariente. Los hermanos de su madre hablaron de él, en los mismos términos, a todos los señores de Siquem, y su corazón se inclinó hacia Abimelech, porque se decían, es nuestro hermano. Dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a la casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los hijos de Yerubal, 70 hombres sobre una misma piedra, ¿no? Solo uno escapó, bueno, sigue después la fuente. A mí lo que me interesa es esto de pretender ser jefe, pero no puede ir directamente a hablar con toda una población y postularse. Fíjense cómo recurre a los parientes por el lado materno, a los tíos maternos. Esa es su primera base, ¿no? Hacia un lugar de mayor prestigio, quizá de poder. Vaya a saber lo que quiere. Ahora vamos a ver algún indicio que hay en este texto, ¿no? Pero el asunto es que esos tíos maternos hacen, digamos, la conexión con el resto de la gente de Siquem, los hombres importantes, que le pueden brindar apoyo en este camino, digamos, hacia transformarse en un jefe. Hay algunas cosas interesantes. Que sea hijo de un hombre cuyo nombre es Yeru-Baal. Baal significa el señor o el amo, y es el nombre de la principal divinidad cananea. Hay muchos Baales, Baal algo, siempre hay algún nombre al lado de Baal, como para especificar, ¿no? Como una advocación de ese dios, como si tuviera distintas facetas, ¿no? Con sus sacerdocios, con sus templos, digamos, es una religión cananea establecida, incluso en algunos casos, en algún tipo de así de circunstancia de mucho peligro, hasta hay sacrificios humanos, sacrificios de primogénitos, ¿no? Todo esto, rituales agrícolas, ¿no? De una sociedad largamente sedentarizada, ¿no? Cananeos son todos los pueblos que viven en la zona de Siria y Palestina, porque ese corredor se denomina Canaán. Por zona, ¿no? De asentamiento, los hebreos podrían ser parte de todos esos cananeos, porque son de la zona. Canaán es un término geográfico y cultural, terminan asentados allí. Dentro de los cananeos hay muchos grupos que hablan diferentes lenguas. Los hebreos son uno, los filisteos pueden ser otros, los fenicios pueden ser otros, los arameos, distintos grupos que se fueron asentando o que ya estaban en distintos momentos de la larga historia del
del Oriente. Los hebreos van llegando, digamos, entre el 1300 y el 1000, o 1200 y 1000. Es muy difícil datar un movimiento de población, pero van entrando en la zona y se van mezclando o van enfrentándose, digamos, en algunos momentos con poblaciones locales. Pero fíjense como si se estuvieran formando acá, ¿no? Algunos núcleos, ¿no? De gente que va a tener un jefe. Bueno, puede ser un poco criticable la manera en la que lo hace, porque cuando consigue la ayuda lo que está buscando es otros a los cuales supuestamente contrata para que lo ayuden a asesinar a sus hermanos, porque son candidatos al trono. Pero el nombre del padre es interesante, porque se supone que estamos hablando de hebreos y tenemos uno cuyo nombre contiene la partícula Baal, que es muy cananeo, digamos. Cuando llega el momento de, digamos, esas transiciones hacia el monoteísmo, que después se transforma en judaísmo, hay profetas que hablan de un único Dios, Yahvé, es decir, esta es la formación en todo un proceso histórico de una religión monoteísta, ética, digamos, que eso es el judaísmo, que parece como ir concretándose hacia el siglo VI, pero esto sería bastante anterior, ¿no? Como 300 o 400 años antes, quizá más, ¿no? Bastante más. Y aparece un personaje que aparentemente es hebreo, ¿no? El papá de Abimelech, pero se llama Yerubbaal, tiene el nombre del dios en su propio nombre, ¿no? Esto es un nombre teóforo. Lo mismo que el templo, ¿no? El templo parece haber prestado metal o algo para compensar a esos hombres que van a actuar para aniquilar a los hermanos competidores, digamos, de Yerubal, y el templo es el templo de Baal Berit, ¿no? Baal es el dios Baal y Berit significa el pacto, ¿no? Que es el pacto entre Baal y su pueblo, digamos, ¿no? Y se lo nombra así muy tranquilamente en un texto bíblico en donde en otros párrafos se habla de Yahvé como el Dios que les da la victoria, ¿no? Es raro esto de encontrarse con la inclusión de nombres que tienen que ver con divinidades cananeas en este texto. Quizá es una de las tantas tradiciones orales que circulaban sobre jefes que queda incluida, ¿no? Acá, al ponerla por escrito. Y la otra cosa interesante es el propio nombre del personaje, ¿no? Porque estamos viendo las características de una jefatura, en realidad, esto de apoyarse, ¿no? En la familia de la madre, en los parientes maternos, ¿no? Cual parece ser, digamos, el estilo hebreo, ¿no? Del parentesco y del peso que tiene, ¿no? El parentesco pesan mucho los hermanos de la madre, que son los que le hacen un poco el puente con el resto de la gente de Siquem, de los señores, como dice acá, de Siquem. Pero el señor que pide esa ayuda, porque no va él directamente a imponerse, se llama Abimelech. El título del texto dice Abimelech rey, ¿no? Es lo que pone el traductor. Y el nombre, Ab-I, Melech, Melech significa rey en hebreo, Ab es padre, y es la partícula que indica el posesivo. El nombre se traduce, mi padre es rey. ¿Tenía o no pretensiones este personaje, Abimelech? Que lo logre habría que ver, ¿no? Es decir, cuando se habla de reyes para el caso de Israel se piensa en Saúl, en David, en Salomón. Todavía falta, pero pareciera que hay alguien que está en camino, ¿no? También hay que pensar en la redacción de esto. Piensen, como les decía, que puede haber sido redactado, lo más que seguramente, muchísimo después de los supuestos sucesos, ¿no? Puede ser una fuente muy literaria, ¿no? Es una manera de mostrar de dónde sale la legitimidad, pero es interesante que nos muestre el parentesco, la necesidad de recurrir a los parientes, en este caso por el lado materno, para generar una base de poder, ¿no?
Y nuestra siguiente fuente tiene que ver con la meseta de Irán. Y ahí vamos en la próxima grabación.